NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Santiago de Chile con Felipe Cuevas, presidente de la Juventud del Partido Unión Demócrata Independiente y quien fue detenido en Venezuela. Señor Cuevas, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Muy bien, antes que nada empezar por preguntarle cómo está, cómo se encuentra y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué fue usted detenido? Estoy bien, estoy tranquilo, estoy muy cansado, han sido 72 horas muy angustiantes. Yo creo que me hace falta todavía descansar un poco más, reposar lo que pasó. No es normal para mí haberme visto enfrentado a la situación de la que fui víctima en Venezuela. Yo fui detenido, desconozco los motivos, si aquí se ha especulado mucho respecto a una posible foto. Eso es completamente falso, porque una vez que a nosotros nos tomaron detenidos, revisaron nuestros celulares y la cámara que estaba en la mochila. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Que perdí la señal de la videoconferencia. Bueno, perdí, nos revisaron los celulares, nos revisaron la cámara y no encontraron ninguna foto. Después se especuló también que yo no andaba portando mi cédula de identidad, y eso también es falso. Yo andaba con mi cédula de identidad. De hecho, hay tratados internacionales los cuales a nosotros nos permiten trasladarnos por los países de Sudamérica solamente con el carnet de identidad y no con el pasaporte. Aquí lo que se ha tratado de hacer es disfrazar una detención política a través de distintos argumentos que son todos falsos. Cuando la SEBIN supo que nosotros éramos dirigentes políticos, el trato cambió bastante. A mí me trataron prácticamente de espía internacional, de que tenía redes en distintos países de Sudamérica, que mi intención era casi con fines golpistas, siendo que son todas completamente falsos. Yo ya dije, a mí me revisaron mis pertenencias, me revisaron también mi celular y no encontraron nada. Así que yo quiero descartar de plano esas acusaciones que se hicieron, que son completamente falsas. Ahora, señor Felipe, ¿cuál es la conversación o la comunicación que usted pudo tener con el embajador de Chile en Venezuela, con el señor Pedro Ramírez? Porque según medios oficialistas en Venezuela aseguran que la detención fue única y exclusivamente porque usted al momento de estar en el SEBIN no portaba su pasaporte, y esto pues acarreó inmediatamente la detención hasta que demostrara su identidad, y fue entonces cuando lo liberaron. Ya, eso es falso, y como le dije anteriormente, yo aquí quiero que no quede ninguna duda que mi detención, y al igual que los dos compañeros venezolanos, fue con razones políticas. Como les dije anteriormente, yo andaba portando mi cédula de identidad. Existen tratados, de hecho yo llegué acá y tengo el documento escrito donde a los chilenos, a los ciudadanos chilenos, se nos permite viajar por toda Sudamérica solamente con el carnet de identidad, que es exactamente lo mismo que el pasaporte. Y también eso es recíproco, por lo tanto ciudadanos venezolanos, bolivianos, peruanos, paraguayos, colombianos pueden también andar en Chile con solamente su cédula de identidad. Yo desconozco motivos por los cuales la SEBIN, que es la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, desconoce estas leyes, pero yo quiero ser súper enfático. Ellos han tratado de disfrazar una detención política a través de distintos argumentos, porque al principio fue que yo no portaba mi identidad, se dijo también que había sido motivo de una foto que no existe. Entonces, finalmente no hay certeza. Aquí lo único claro es que a nosotros se nos detuvo a mí por lo menos, por más de 30 horas, sin ninguna razón. Yo pude tener recién contacto con el embajador el día viernes a las 2 de la tarde. Él me pidió que le diera mi versión de los hechos, exactamente la misma que yo estoy transmitiendo a usted y la que yo di acá en Medios Chileno. Yo fui encañonado por la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, sin tener hasta el día de hoy claridad de cuál fue el motivo y el argumento por el cual yo fui detenido. Después de los 8 interrogatorios, después de las 27 horas de violencia psicológica a la cual fuimos sometidos, yo puedo determinar y con absoluta convicción que mi detención obedece solamente a temas políticos. Ahora, Felipe, pero reitero la pregunta entonces.
Con el embajador Ramírez, ¿usted habló de esto? Porque entonces pareciera que él también desconoce la situación de que puede portar una cédula sin necesidad del pasaporte, ya que cito textualmente lo que cita y además digo cuál es el medio, que es Laiguana.tv, que es un medio oficialista, y dice que según las palabras del embajador sería que un juez en la mañana lo autorizó para que pueda concurrir al lugar donde él dice que tiene su pasaporte. Esa gestión ya se habría realizado y en este momento se estaría haciendo el procedimiento para verificar si el pasaporte es de él y que él es la persona que dice ser. Esto lo afirmó, según el medio, el embajador. El embajador también estaba esperando entonces lo del pasaporte, más allá de lo demás, y además que llama la atención que no exista su versión dentro de lo que están citando del embajador, sino solamente lo que le estaría diciendo la policía política. Eso es cierto, porque las declaraciones del embajador fueron dadas a las 12 del día, entiendo, y conmigo recién tuvo contacto cerca de las 2 de la tarde. Las declaraciones del embajador fueron muy cuestionadas por el Congreso chileno y por el Ejecutivo chileno, dado que él es el embajador de Chile en Venezuela y él no era un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, sus declaraciones fueron apresuradas, le faltó quizás haber tenido mi versión. A él le dijeron que a mí me habían informado y iban a ir a la casa a buscar mi pasaporte. Eso es falso, nunca se me comunicó. A mí nunca me dieron la posibilidad de comunicarme ni con la embajada ni con ninguna persona en Chile. A mí me obligaron a firmar mi declaración de derechos, haciéndome ver que si es que yo firmaba iba a poder tener acceso a la llamada telefónica, lo cual fue falso. Yo firmé mi declaración de derechos y hasta el día de hoy no pude comunicarme. Yo recién tuve contacto con mi hermano a las 6 de la tarde cuando ya prácticamente estaba abordando el avión. Efectivamente, como te decía, respecto a las declaraciones del embajador, el embajador dio esas declaraciones, pero las dio solamente con la versión oficialista. Jamás había tenido contacto conmigo y una vez que escuchó mi versión, él entendió. El embajador conoce el tratado que habla del tema de portar la cédula de identidad. Eso es conocido internacionalmente. De hecho, todo el mundo, una vez que viaja a un país, o por lo menos la mayoría, toma el resguardo de dejar el pasaporte en la casa, porque si que te llegan a robar el pasaporte, hay todo un lío de poder sacar los papeles para poder volver a viajar. Estaba aportando mi cédula de identidad y lo que ellos han dicho es que yo no andaba con ninguna identificación. Y eso es completamente falso. Ellos chequearon al minuto 1 que yo había ingresado el día domingo por vía aérea en las condiciones adecuadas, que yo no estaba infringiendo ninguna ley, sabían el vuelo y sabían que también tenía un vuelo de regreso. Eso quedó zanjado el día jueves cuando a mí me tomaron detenido cerca de las 3 de la tarde. Insisto, acá se han dicho muchas cosas, se han especulado muchas cosas, pero que son todas falsas. Aquí lo que se ha tratado de hacer constantemente es justificar una detención injusta, ilegal, que viola cualquier derecho. Yo hoy día leía las declaraciones de un abogado que tomó la causa de los muchachos venezolanos donde hace ver esto, y justificando una detención que es política. Aquí no hay ninguna otra razón de nuestra detención. ¿Tiene algo que ver esa detención entonces con las reuniones que usted sostuvo con miembros de la oposición en Venezuela? ¿Podría hilarse de esta manera y también explicarle un poco a nuestros televidentes qué era exactamente lo que usted hacía en Venezuela? ¿Qué motivó su viaje? Mira, mi viaje fue coordinado con Emerson Cabañas. Él es dirigente, él es el presidente adjunto de la Federación de la Universidad Central, que es la universidad más grande que tiene Venezuela. Él estuvo hace unas semanas, hace prácticamente un mes y medio acá en Chile. Se juntó con muchos diputados oficialistas y opositores. Acá en Chile hay un rechazo transversal a cómo se han efectuado el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se juntó también con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y cuando yo vi que había un dirigente estudiantil venezolano en Chile, yo tomé contacto con él y le manifesté mi intención de poder reunirme con él para que él me transmitiera un poco desde su perspectiva qué es lo que estaba pasando. Él ya había tomado vuelo de regreso y me invitó, me dijo: Felipe, si tú quieres vienes a Venezuela, yo te alojo en mi casa, yo te puedo hacer una gira, yo pertenezco a un partido político, yo te puedo ayudar a que tengas reuniones con distintos actores. Y en base a eso se genera mi visita. Yo fui autorizado por mi partido para ir estos días a Venezuela, y yo durante estos días tuve una serie de actividades, todo dentro del marco de la ley pública. Yo estuve visitando el sector de Petare en Caracas, estuve también participando en un foro de los desafíos de Venezuela,
tuve reuniones con el padre Leopoldo López, estuve también con la señora Leopoldo López, con Lilian, una vez que había terminado la audiencia que fue postergada el día miércoles, estuve con María Corina Machado el día miércoles en la tarde, estuve con Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, estuve con varios diputados de la Asamblea Nacional de Partidos Opositores. O sea, yo tuve una serie de reuniones que entiendo son legales y no hay ningún problema político respecto a sostener estas reuniones. Lo han hecho otros dirigentes chilenos, lo han hecho muchos dirigentes del mundo. Lo extraño es cómo surge esta detención. Nosotros habíamos ido a visitar a la dirigente estudiantil, Zairán Rivas. Ella es de un partido que es bandera roja, que es un partido de izquierda, opositor también al gobierno de Nicolás Maduro. Yo pertenezco a un partido centro-derecha en Chile y lo que quiero que quede claro acá es que el problema que hay en Venezuela no es un problema de izquierda o de derecha. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es un problema de derechos humanos, de dignidad humana, de no respeto al Estado de Derecho y a las instituciones finalmente. Porque cuando nosotros asistimos a ver una dirigente estudiantil para poder conversar con ella y saber cómo está, cuál es su perspectiva, dado que ya lleva 90 días detenida, y a nosotros se nos niega 2 veces el ingreso, nosotros no hicimos ninguna protesta. Nosotros nos devolvimos muy silenciosamente. Yo venía caminando de regreso, de salida del helicoide, cuando a mí me encañonan y sin darme ninguna declaración, me suben a una camioneta y me obligan a entrar al helicoide y soy tomado detenido. Ahora, Felipe, lo que muchos se estarán preguntando en este momento es ¿con qué fin, qué necesidad tiene alguien que forma parte de un partido político, independientemente, como usted lo ha dicho, de derecha o de izquierda? Eso no interesa en este momento, pero sí un partido político de Chile, ir hacia Venezuela para saber lo que está pasando, cuando muchos han denunciado que el gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet se mantiene al margen de lo que ocurre en Venezuela, como muchos otros gobiernos, alegando que respetan la soberanía de cada uno de los países, que no es precisamente Chile donde puede tener injerencia u opiniones, y Venezuela pues no las tiene. Yo no he puesto un minuto en duda la independencia ni tampoco lo que ha declarado la presidenta, pero yo como joven sudamericano tengo un deber, y para mí lo que está ocurriendo en Venezuela con los jóvenes estudiantes es muy preocupante y delicado. Yo soy presidente de una juventud política. Acá llegan muchas imágenes respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, del exceso de fuerza con que han sido reprimidos, de jóvenes que están detenidos hace más de 90 días, como decía, y yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera solidarizar. Yo fui solamente con la intención de reunirme con líderes políticos para plantearles mi preocupación, para poder entender un poco cuál es la perspectiva de ellos, pero aquí no hay ninguna razón de trasfondo. A mí, como te dije, se me trató de vincular a organizaciones internacionales, siendo que es completamente falso. Yo tengo 29 años, yo estoy dirigiendo una juventud, un partido político serio. Hace poco tiempo estuvo un diputado que tiene mi misma edad haciendo el mismo recorrido. Él trató de ir a ver a Leopoldo López, también se lo negaron, y todo dentro del marco de la ley. Yo creo que aquí no hay ningún problema. Nosotros hemos respetado la ley, nosotros hemos respetado los tratados internacionales, nosotros no hemos vulnerado ningún principio, ni de la Constitución ni de la ley venezolana. Lo único que yo hice fue reunirme, incluso muchas veces públicamente, a conversar respecto a lo que está ocurriendo ya. Yo no veo ninguna gravedad en eso, así como también hay dirigentes oficialistas que vienen a Chile a plantear sus posturas. Yo no veo ningún inconveniente en eso. Eso no es problema en ninguna democracia. Lo que pasa es que el problema acá es que el gobierno del presidente Maduro no es una democracia, es un régimen totalitarista, militarizado, que durante mucho tiempo ha tenido atemorizado a la oposición en Venezuela. Ahora, y brevemente ya para terminar, usted denuncia que se trata de un tema netamente político. En ese sentido le pregunto entonces cuáles serán esas acciones que ustedes tomarán, y también, según lo que han podido dialogar con representantes del gobierno chileno. Mira, el gobierno ya hizo su primera nota de protesta al citar al embajador de Venezuela para que diera explicaciones de lo que estaba pasando conmigo en Venezuela. Nosotros como partido hemos tomado esto como un tema propio. Han sido muchos los venezolanos que nos han llamado para pedirnos colaboración, que están muy contentos de que nosotros hoy día estemos defendiendo su causa. Ellos se sienten solos, se sienten atemorizados. Este es un gobierno que ha implantado el terror en Venezuela. Las acciones las iremos tomando en la medida. No descartamos acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, no descartamos ninguna acción incluso acá en Chile. Esperamos que el gobierno mantenga su postura, pero nosotros como partido obviamente vamos a tomar distintas acciones. Felipe Cuevas, presidente de la Juventud del Partido Unión Demócrata Independiente y quien fue detenido en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. No, gracias a usted. Buenas noches.